lealtad, seguimos con el tema de lealtad, y dentro de los significados que nosotros hemos hablado, una de las cosas que a mí más como que me impactan, bueno, vimos dos palabras en hebreo que se traducen como lealtad, y dentro de los significados que nosotros hemos estudiado, algo de lo que a mí, personalmente, a mí ha tocado mucho mi corazón, es el significado de sostener, o sí, sostener firmemente, lo que significaba como una especie de columna de construcción. Y eso es lo que he tenido bastante grabado en mi corazón, porque es lo que la palabra enseña de parte de Dios, o en cuanto a Él. Dice que Él es torre y no cualquier torre, habla que es torre fuerte, dice torre fuerte es el nombre del Señor, dice que a Él corre el justo y levantado es. Entonces me parece impactante que uno de los significados de lealtad sea justamente esa firmeza y esa fuerza que da sostenimiento a la vida nuestra. Pero también me parece impactante que no solamente está en Dios ese atributo, sino que en todas aquellas personas que han decidido caminar con Dios es posible, sí es posible, porque está desdibujado este valor, o sea, este valor es muy escaso en el mundo en este tiempo. Pocas personas son las personas que uno conoce como gente leal, y en el mundo en realidad lo que impera es la ley del más fuerte en términos humanos, de la traición, del engaño. Entre más las personas puedan engañar a otras, entre más puedan ser infieles, entre más desleales son, pareciera que la sociedad aplaude a aquel que logra salirse con la suya violentando la lealtad, y se elogia ese tipo de comportamiento actualmente. Y es triste ver que aún dentro de muchos ministerios y muchas iglesias también ocurre lo mismo. Es tanto así que acá antes de la pandemia había una persona en la iglesia con nosotros y se hizo como algo del gobierno, como para las iglesias, una especie de ayuda, un bono, y pidieron cédulas para muchas personas, el número de la cédula para inscribirse a unas ayudas. A mí me las pidieron de la gente de la iglesia y yo les pedí a ustedes la cédula. Dimos las cédulas, pero honestamente, las personas que prometieron esas ayudas jamás cumplieron. Ahora, yo no puedo darles razón a ustedes del por qué no cumplieron, porque habían políticos, inclusive políticos cristianos, metidos en esto, y sé que hubo una partida económica por parte del gobierno para suplir ciertas cosas en cuanto a ese tipo de ayudas, pero honestamente a nosotros, a ninguno de los miembros de la iglesia les llegó esa ayuda. Ahora, yo no tengo la culpa, o sea, no soy yo la que gesté todo esto, no es mi responsabilidad, porque no estoy ocupando un cargo en el gobierno, ni soy yo a quien le entregaron la partida. Es otro tipo de gente que me pidieron a mí los datos, yo comedidamente los mandé, y honestamente hasta este día no sé qué pudo haber pasado, porque sí se llevaron los números de las cédulas. A lo que yo voy con esto es lo siguiente, que una persona se molestó profundamente porque no le llegaron las ayudas y se enojó, y a la iglesia no quiso volver por causa de esta situación, y no volvió, es que no volvió. Buscó ayuda en otro lado y la ayuda económica llegó por otro lado en medio de la pandemia, no por parte de la iglesia, lo cual hizo que esta persona empezara a criticar a la iglesia, cosa que no tiene nada que ver conmigo o con ninguno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué voy yo con esta situación? Que cuando una persona es leal, entiende ese tipo de situaciones y se queda en el sostenimiento de la iglesia, o a ser parte activa, a ser parte comprometida dentro de la iglesia. Entonces yo digo, si una persona está en una iglesia porque le den un mercado o una ayuda, y si no es así y no quiere estar, pues está en todo su derecho, pero en ese momento sí deja ver mucho de lo que hay en su corazón, porque honestamente no fue a ella la única persona que no le dieron el mercado, sino a ninguno le dieron la ayuda, ¿sí me explico? Y los demás quedaron y una persona salió por esta razón. Entonces, ¿a qué vamos con todo este tema de lo que es lealtad? Porque dice, uno de los significados habla
de que ser leal es aquel que es capaz de ser como una columna que sostiene a pesar de. Una columna, una buena columna, una columna hecha a conciencia, una columna de verdad, no se cansa de sostener la edificación. Un día no amanece diciendo me cansé de esta situación y me largo de aquí y me voy lejos y deja como que se cae el edificio. No, eso ocurre cuando hay malos cimientos, porque ha pasado que hemos visto edificaciones que se van a pique y se desploman de un día para otro porque no habían buenas columnas, buenos cimientos. Pero cuando hay una verdadera columna en un lugar, la columna no amanece un día queriendo ser otra cosa diferente a ser columna. Siempre la columna va a estar para sostener. Y esa es una cualidad, un atributo del Dios que nosotros tenemos. Si de algo nosotros nos podemos sentir orgullosos siempre, aquí y donde sea, es del Dios que nosotros portamos. A nosotros no se nos permite ser orgullosos de nada en la vida. Ni usted ni yo. Es más, el apóstol dice que cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cuál es la ley del mundo? Considerarse superior y mirar por debajo del hombro al otro, no demostrar sus debilidades, conocer más bien las debilidades de los otros para aplastar a los demás. Esto ocurre mucho en la gente que tiene baja autoestima. Se encarga de conocer las debilidades de otros y afirma su baja autoestima aplastando a los demás. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios, hablando en términos generales en cuanto a sus atributos, su soberanía, su majestad, nuestro Dios es torre fuerte y Él es leal. Nos podemos sentir confiados y seguros, pero no solamente esto, sino también orgullosos de la clase de Dios que nosotros tenemos. Hay gente que se siente orgulloso de que su equipo ganó el campeonato, de que su equipo va punteando, que va ganando. Hay gente que se siente orgulloso aún de los partidos políticos a los cuales apoyan y celebran y salen y hacen, tiran pólvora, lanzan juegos artificiales y gritan arengas en las calles y ponen sus publicidades en las casas, las visten en camisas, la publicidad en sus carros, banderas, banderines, gorras, lo que sea. Orgullosos de algo que es perecedero y que es pasajero, porque es la realidad. El único que en realidad es eterno es nuestro Dios. De Él sí nos podemos sentir orgullosos. Entonces, mirando todo lo que hemos aprendido en estos días, yo quiero que vayamos a la palabra en el Salmo capítulo 12, verso 1 hasta el verso 8. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 12, prácticamente es el Salmo 12. Auxilio, oh Señor, dice, porque los justos desaparecen con rapidez, los fieles se han esfumado de la tierra, los vecinos mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Mintamos todo lo que queramos, dicen. ¿Son nuestros los labios? ¿Quién puede detenernos? El Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres, ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerá a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Digamos que este salmo habla de todo lo que pasó, lo que pasa y lo que muchas veces sigue pasando y lo que vemos en la actualidad. Acá vemos la voz de auxilio del salmista y pareciera ser que este canto evoca o clama por fidelidad en un pueblo. Es como si el salmista estuviera tal vez llorando lo que es la partida de un amigo leal. Ustedes saben que Jonathan, hablábamos la semana, creo que la pasada, sí fue la pasada, acerca del pacto de lealtad entre Jonathan y David.
Cuando ellos son quitados, cuando son cortados, cuando ellos mueren, David hace una endecha, un canto lúgubre, triste, de luto, por así decirlo, porque ha perdido a una persona que fue leal a él, y fue Jonathan. Acá dice, han desaparecido los fieles, parece que se esfumaron la gente fiel, la gente que era leal ya no está. Entonces el salmista está diciendo, ya no hay gente leal, Señor, sálvanos tú porque tú sí eres leal, es lo que está diciendo en esta palabra. Él está diciendo, la gente que es leal se ha ido, han partido de esta tierra, sin embargo tú eres leal, por favor, tú ayúdanos. Es lo que le está clamando. Quiero que miremos en Segunda de Crónicas, voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva, en la NBV, dice en Segunda de Crónicas capítulo 16, versos 7 al 9, dice, me dicen por favor con un amén cuando ya lo encuentro. Nueva Biblia Viva, NBV. ¿La tienen? Ok. Dice, en aquel tiempo el vidente Hananí fue a hablar con el rey Asa y le dijo, por cuanto has depositado tu confianza en el rey de Siria, en lugar de acudir al Señor tu Dios, el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. ¿No te acuerdas de lo que aconteció a los etíopes y a los libios y a su inmenso ejército con todos sus carros y jinetes? Pero en aquella oportunidad pusiste tu confianza en el Señor y Él los entregó en tus manos, porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder, ¿para poner qué? Su poder, en favor de quienes le son fieles. Te has conducido como un insensato y de hoy en adelante habrá guerra contra ti. Resulta que acá hay una historia de un rey. Este rey tuvo que librar ciertas batallas contra los libios y los etíopes más de 30 décadas antes de que se escribe esta palabra. Más de 30 años hacia atrás, él tiene que librar contra un ejército que lo supera en poderío militar, lo supera en número. Era la alianza de dos pueblos y él tiene que salir con un ejército más pobre a enfrentarlos. Esas son las batallas que nosotros muchas veces vemos en la palabra, lo típico entre la guerra entre un David y un Goliat. Siempre esa supremacía militar en contra de una persona que es aún más débil. En estos momentos, porque la lealtad siempre se pone a prueba, o sea, no se puede decir que alguien es leal a ti cuando todo está bien. La lealtad en realidad se manifiesta sobre tu vida a través de alguien cuando las cosas se ponen difíciles. No es cuando todo está bien que la gente te muestra a ti su lealtad. La gente a ti te muestra lealtad cuando las cosas en realidad se ponen complicadas. Ahí es donde en realidad tú ves quién es leal a ti y quién no. Yo he visto gente venderse por una bolsa llena de regalos, por bolsas llenas de ropa. Yo he visto gente vender sus principios de lealtad y negar a aquel que les ha secado las lágrimas, que les ha lavado los pies, que le ha prestado su hombro para llorar, que les ha sostenido, que les ha sido leal. Mira, me parece tan tenaz que uno de los significados de lealtad, hablábamos la semana pasada, era emuná. Y el otro significado, emuná, hablando de alguien que es confiable, pero otro significado de la palabra hebrea de leal decía que es criar y sostener a pesar de, criar. Hablaba de poner a un bebé en el pecho, los latidos, para que se calmara, criar. Muchas personas han criado cuervos. Esto es un problema. Mi abuela decía, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y es real. Eso es verdad. ¿Cuántas veces tú has sido leal con alguien? ¿Cuántas veces tú has sostenido a alguien que estaba en una etapa de indefensión, de dependencia, y has levantado a esa persona, y cuando esa persona medio fuerte es, o cuando se le presenta la oportunidad de serte a ti desleal y negarte y darte la espalda, lo han hecho?
Porque la lealtad no se puede decir ni se puede definir en cuando todo está bien. La lealtad no se pone a prueba cuando todas las cosas están estables. La lealtad se pone a prueba y el corazón del leal y del desleal se pone a prueba. Inclusive cuando llegan cosas materiales a la vida de las personas. Hemos visto parejas, hombres y mujeres que han vivido en tiempos de pobreza, de escasez, de necesidad. Y en el momento que la persona recibe algo económicamente, se olvidan de la mujer de su pacto, de la mujer de su juventud, la que aguantó junto a ellos, la que estuvo pasando necesidad, la que fue leal, la que fue fiel, la que siempre se la jugó por él. Y en el momento que el tipo tiene 2, 3 pesos, un cargo más alto, se olvida de aquella persona que siempre estuvo ahí sosteniendo. Yo hablaba con una mujer hace algunos años atrás y ella me decía: mi esposo tuvieron que moverse de ciudad a Cali, de Bogotá hasta Cali. Y en Cali se fueron porque él tenía que gerenciar un proyecto muy grande. Le iban a pagar una millonada a este señor. Acá pasaron las duras y las maduras, como decimos. Acá pasaron necesidades increíbles. La que sostenía la economía de la casa era la mujer con un negocio que ella tenía junto a su hermana en la sociedad. Era algo basado en la estética, todo lo que es la parte de arreglo, cabello, bueno, todo eso, y masajes y toda esa cuestión estética. Tenían un spa, ella y su hermana. Y ella tuvo que hacerse cargo de la economía de su casa mientras él terminaba su maestría, mientras él terminaba su universidad, mientras él tocaba puertas de un lado para otro y ninguna puerta se le abría. Se le abre una puerta a este hombre. Y la puerta que se abre no es propiamente en Bogotá, sino en Cali. Cuando ellos se tienen que mudar a Cali, ella empieza a trabajar allá en domicilios de un lado para otro. Y este hombre, gerenciando una multinacional en Cali, se ha echado a perder. No es que yo quiera hablar mal de ninguna región, de ninguna ciudad de mi país, porque pecado y maldad hay en todo lado. Pero hay lugares donde se concentra más la promiscuidad y más la maldad, más la idolatría. Y hay lugares donde se afloran ciertas cosas y está muy en auge en ciertas ciudades, en ciertos lugares, no vamos a generalizar, pero en ciertos lugares hay mayor contaminación en cuanto a mujeres que se manejan en lo que conocemos acá como mujeres prepago. Bastantes, niñas de universidad, aún niñas de colegio, y el hombre le ha dado por esto. Y su mujer cuidándole, y su mujer haciéndole la comida. Ella decía que una vez llegó a llevarle la comida y el carro que le habían dado era un carro blindado a él con vidrios oscuros y ella no veía para adentro lo que estaba pasando. Y ahí mismo, ella llegando a sostenerlo, a llevarle la comida, a atender a su marido, ahí tenía, mientras él bajaba a recibir la comida, tenía a su amante, a una de sus queridas mujeres de turno. Ella decía que para ella, cuando ella encontró, o sea, se dio cuenta de esta realidad, para ella fue algo devastador y su corazón fue quebrado, fue difícil. Y es ver cómo una persona es capaz de pagar mal por bien a alguien que le había sostenido y que le había dado la mano durante tantos años. Alguien que había sostenido sus hijos, la casa, se había hecho cargo de todo sin echarle nunca en cara un peso. Y luego, cuando este hombre agarró un poco de poder, se olvidó de quién había sido leal a él, un desleal. Porque la lealtad se pone a prueba, aun cuando vienen puertas económicas. Ahí se pone a prueba la lealtad. La gente a veces está en los momentos difíciles y es increíble que también la lealtad se pone a prueba cuando las cosas empiezan a salir mejor. ¿Cuánta gente ha venido a la iglesia y nos ha pedido, por favor, oren por un trabajo? ¿Se acuerdan de algún joven que alguna vez pasamos adelante? Oramos para que Dios le diera un trabajo, todos nos unimos en oración, lo pasamos adelante, oramos por él y a la semana siguiente consiguió un trabajo y lo perdimos. Se olvidó de que Dios le había abierto la puerta para ese trabajo. Todos orando por él. Y es increíble cómo a la gente se le olvida y pagan con deslealtad la lealtad de Dios. Entonces, acá nosotros estamos viendo un caso similar. Un hombre que en el momento más difícil, siendo joven e inexperto, se ve rodeado por un ejército que lo está superando a él en número.
que lo tienen rodeado, y en este momento este hombre gime delante de Dios, se postra delante de Dios, se humilla delante de Dios, y Dios le entregó, dice acá la palabra, y ustedes lo pueden leer en la historia de Israel, porque no solamente lo dice la Biblia, lo dice la historia. Este hombre logró la victoria no por su mano, sino porque el Señor, que es leal y que es fiel, le entregó la victoria y logró que los enemigos de él fueran derrotados. Así es nuestro Dios, porque Él es leal, Él es fiel, Él cumple sus promesas, Dios cumple el pacto que tiene con nosotros. Ahora, nosotros cumplimos con el pacto que tenemos con Él, porque Él no miente, ni se arrepiente, pero nosotros decimos a Dios muchas cosas, prometemos muchas cosas, y Él no miente ni se arrepiente, pero nosotros estamos en ese mismo orden, estamos en la capacidad de no mentir ni arrepentirnos cuando a Dios le hemos prometido nuestro corazón, cuando le hemos prometido nuestra vida, cuando le hemos prometido nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro servicio. Eso es lo que Dios espera de nosotros, porque en el momento uno dice, la lealtad se pone a prueba en los momentos difíciles, sí, pero la lealtad se pone a prueba también en los momentos de abundancia. Hay gente que es leal a ti mientras ven que tú les puedes ayudar y proveer y tú les colaboras, pero cuando ven que llega otra persona con una mayor oportunidad, se olvidan de ti, facilito te pueden dar la espalda. Fue lo que le pasó al rey Asa. Pasaron 30 años, un poquito más de 30 años, pasó poquito más de 30 años, y se le olvidó que todas las victorias que él había tenido a tiempo atrás había sido no por su linda mano, sino por la mano del Señor. Y cuando se ve encrucijado nuevamente en una prueba, en vez de ir de nuevo a la presencia del Dios que es fiel y que es leal, decide buscar ayuda en quiénes. Ahí ustedes lo pueden leer. Dice que él depositó la confianza en el rey de Siria. Y miren, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios completamente celoso. A Dios le desagrada profundamente. Si algo puedo ver yo, por lo que estudio la palabra de este nombre de Dios, es que a Dios le desagrada y le contrista y le da celo, le produce enojo cuando nosotros desconfiamos de Él. Porque desconfianza es sinónimo de deslealtad también. ¿Por qué? Este hombre, en vez de acudir al Señor, decide acudir al rey de Siria. ¿Por qué fue que acudió a Siria? Porque Siria en ese momento es una superpotencia. Porque los sirios eran despiadados y eran malvados para pelear. Los sirios eran gente que expandían sus territorios a punta de latrocinio, a punta de maldad, de opresión. Ellos extendían sus terrenos oprimiendo a las demás naciones, y no oprimían como la opresión que conocemos en este tiempo. Hablamos de opresión genuina, hablamos de opresión verdadera, era lo que hacían los sirios. Y cuando el rey Asa ve que está pasando por una situación complicada, decide buscar al rey de Siria, porque piensa que el rey de Siria, con todo su poder militar, cuando ve que el rey de Siria ha logrado tanto a nivel de ejército, a nivel de supremacía en contra de otras naciones, dice, es él el que me va a sacar de este problema. Y decide buscar ayuda en el rey de Siria y no acudir nuevamente a Dios. Y esto es un problema. Esto es lo que ocasiona la caída, porque dice acá que por él haber hecho esto, dice que actuó como un insensato, y que por causa de esto, dice, por esta causa vas a encontrarte en guerra. Mira, dicho de otra forma, tú le querías sacar el cuerpo a estar en conflicto con determinadas situaciones. Tú no querías pasar por determinados desiertos, por determinadas confrontaciones. Tú querías evitar todo este problema buscando ayuda en uno que tú creías más poderoso. Pues por huirle a eso, te lo vas a encontrar de frente. Porque la Biblia es clara cuando dice que el Señor, dice que el Señor anda recorriendo la tierra. Dice que los ojos del Señor recorren
recorren la tierra, recorren el mundo para poner su poder en favor, de quienes le son fieles. Él está mirando, el Señor está mirando y recorriendo el mundo entero en busca de gente fiel. El Señor está buscando gente leal y escasea la gente leal. Hay gente que en vez de acudir a Dios en primer lugar, acude a las ayudas que son materiales. Y yo no digo que esté mal, entonces si una persona se enferma no puede ir al médico, sí puede. Pero en primer lugar, la primera ayuda que yo tengo que reconocer en mi vida es que yo tengo al Dios que es fiel y verdadero, el que no miente ni se arrepiente. Cuando yo tengo esta certeza en mi corazón, yo puedo moverme de acuerdo a la dirección de Dios, pero no puedo ir en orden contrario. Jamás puedo hacer las cosas en el orden contrario. Hay gente que acude buscando ayuda en otras personas, porque, no, este es mi amigo el fuerte, este es el que me defiende en el colegio porque es el maloso, es el malo, es el peleonero. ¿Quién dice eso? Es que donde obra la ira humana no puede obrar justicia de Dios. Nosotros tenemos que ir a la fuente de nuestra protección, que es el Señor. Él es fiel y es verdadero, Él no miente, jamás Dios miente. Y nosotros la embarramos y fallamos, erramos, porque pecar es errar, de dar al blanco, eso es pecado. Y nosotros erramos, no le pegamos al blanco cuando decidimos ir en busca de ayuda de otras personas, de otros que creemos más fuertes antes de ir en busca del Dios verdadero. Entonces Asa pasa por toda esta situación y dice que el Señor le va a permitir que él tenga guerras, que tenga dificultades. Es lo que veíamos en el libro de Jeremías en el capítulo 1, cuando el Señor le dice a Jeremías: no les tengas miedo a ellos, porque si tú les tienes miedo, voy a hacer que ahora sí les tengas miedo. ¿Cómo así? Les voy a explicar y parafrasear eso. No les tengas miedo, porque si le tienes miedo a esta confrontación, a esta situación, si tú andas teniéndole miedo a todo, voy a darles motivo a ellos para que te ataquen y ahora sí tú tengas miedo. Voy a darte motivos para que ahora sí tengas miedo, porque tu temor tiene que ser Jehová. Tu temor reverencial tiene que ser Dios. Nosotros no podemos andar con temor de la gente, nuestro temor es el Señor. Nuestro temor es el Señor. Se necesita gente en este tiempo que se pare a predicar de una manera leal. Se necesita gente que predique a Cristo y a Cristo resucitado de una manera fiel, de una manera certera, con la seguridad. Algo de lo que aprendíamos, estuvimos en campamento con los intercesores, y algo de lo que aprendíamos porque estuvimos orando por 40 días, clamando por palabra, estuvimos ayunando, cerrando los 40 días, y el Señor nos mandó a la montaña a buscarlo a Él, y estuvimos en el campamento con los intercesores en estos días. Y algo que Dios nos ha hablado en este último tiempo, esta semana, en la clase de teología y en el campamento lo volvíamos a mirar, algo que necesitamos es fe, la convicción del llamado que Dios nos ha hecho. Nosotros tenemos que tener esa convicción. Si nosotros tenemos la convicción del llamado que tenemos, nosotros no le vamos a fallar a Dios, porque fe es igual a obediencia. Obediencia es igual a lealtad. Cristo Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Fe es igual a obediencia, obediencia es igual a lealtad. El Señor lo dijo, es claro, se lo dijo a ellos, nos lo dice hoy a nosotros. Eso no solamente para los 12, eso no fue solamente para ellos. Fíjese, no fue solo para los 12 y uno salió torcido. Eso es también para nosotros. ¿Y por qué? Porque el Señor a nosotros nos dice: la obediencia es mejor que el sacrificio. La rebeldía es igual al pecado de la hechicería. Les voy a decir algo: la deslealtad se toma como rebeldía. La deslealtad es rebeldía. La deslealtad se toma como rebeldía. Ahora, vamos a mirar nosotros aquí el ejemplo de Abraham sin entrar a leerlo. Ustedes saben lo que pasó con Abraham
Abraham, ¿cómo se le conoce? Denme por lo menos uno de sus nombres. ¿Cómo se le conoce a Abraham? Padre de la fe. Padre de la fe. Amigo de Dios. Amigo de Dios. Amigo. Amigo. Usted sabe, Jesús les dijo a ellos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les estoy diciendo que hagan. Abraham se ganó el título de amigo. Miren, que todo esto tiene que ver, fe igual a obediencia, obediencia es lealtad. ¿Sí? Le dice amigo a Abraham y se le llama el padre de la fe. Fe, obediencia, lealtad. Es lo mismo. Somos amigos si hacemos lo que el Señor nos dice. Abraham salió de Ur de los Caldeos, lugar de ídolos, se cree que Tarek, el papá de él, ustedes saben la empresa que se cree por historia que el hombre tenía, era una empresa que fabricaba ídolos. ¿Sí? El negocio de ellos era la idolatría. Por historia sabemos que Tarek, padre de Abraham, trabajaba en esto, vivía de esto. Abraham sabe que esto no es correcto ya vivir económicamente de esto, o sea, él ya entiende, estoy caminando con el Dios real y verdadero, yo ya no puedo vivir de la fabricación de los ídolos. El Señor le dice, sal de tu parentela, de tu nación, y haré de ti una nación grande y te voy a bendecir. Dice que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó y por lo mismo cuando él creyó, ¿qué hizo? ¿Se quedó trabajando haciendo más ídolos? No, se quitó el delantal, el overol de trabajo, lo colgó, papá, muchas gracias por la oportunidad que me diste. No pido herencia porque pues esta herencia viene del, mejor me voy de acá, mucho gusto, adiós. Bueno, tuvo que salir. No me parece fácil y menos en ese tiempo, no es fácil. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios y fue obediente. Por eso, no solamente por eso, ese primer paso muestra la obediencia, pero gracias a esos pasos de obediencia que tenía Abraham, se gana el título de amigo de Dios. Pero la lealtad siempre es probada. La lealtad siempre es probada, no solamente cuando es llamado a salir de la comodidad de su casa paterna, sino cuando por fin después de tanto tiempo Dios le permite tener un hijo, el único hijo, pues el hijo del que él amaba en realidad. Cuando Dios le dice, sacrifícame y entrégame a tu hijo, y va para Moriah a entregar el niño. No fue el niño que él quiso, sino el niño que Dios pidió, porque no es lo que a ti se te antoje sacrificarle a Dios, no es lo que a ti se te ocurra sacrificar para Dios, no es el Ismael lo que Dios te está pidiendo ahora mismo, no es Ismael, ¿sí? Es lo que tú amas, lo que tú más has amado, lo que has puesto a veces en primer lugar antes que a Dios. Porque si te piden a ti, sacrifica a tu mamá, dale la espalda a tu... Hay gente que dice, ay no, fácil, chao mamá, y se olvidan, ¿no? Pero hay cosas que a veces en el corazón de las personas ocupan un lugar muy, muy, muy tremendo. Y el lugar de prioridad es para Dios. La semana pasada decíamos que el que es leal es capaz de ser segundo y primero es Dios, ¿verdad? No es Ismael lo que Dios te viene a pedir a ti en esta noche. No es la ofrenda que tú quieras darle a Dios. Es lo que tú has atesorado en tu corazón, lo que Dios te está pidiendo. Dios no pide poco, Dios ni siquiera te está pidiendo mucho. El Señor espera de ti todo, porque todo lo entregó en la cruz. Él no te negó ni se avergonzó de ti muriendo en esa cruz. Él no se avergonzó de mí. Así es que el Señor no está esperando poco ni mucho, Él está esperando que nosotros correspondamos también a su amor. Es una relación de lealtad en doble vía, porque Él sí es leal, pero Él también espera lealtad de nosotros. Él espera lealtad. Ay, no, es que como quiera. Dios sabe, Diosito. No, ningún Diosito. Dios es Dios. Dios es Dios. Y Dios está esperando de parte de nosotros también lealtad. No es el Ismael que tú quieras y se te ocurre entregar, es el Isaac, el que tú amas. Y en este punto la lealtad de Abraham es confrontada y entra en un choque tal vez, porque él viene de Ur de los Caldeos, donde las deidades paganas, los ídolos y los dioses falsos
pedían muchas veces, o la gente tenía la creencia errada de que debían sacrificar con sangre o debían pasar a sacrificio muchas veces miembros de su familia, hijos, hijas, familiares. Tenían esa errada creencia y él viene de Ur de los Caldeos. Y la lealtad de Abraham se pone a prueba en este momento porque entra en un choque con su fe y su creencia en el Dios verdadero. Entra en una confrontación. Esto es frontal porque la lealtad debe ser probada de manera frentera, o sea, es frontal. La lealtad se pone a prueba en este momento en Abraham. Y él entiende, yo conozco al Dios leal, el Dios que me dijo a mí, sal de la tierra de tus padres, yo te sostendré, yo estaré contigo. ¿A dónde? Nunca le dijo para dónde iban, simplemente le dijo, te entregaré, te daré una descendencia como la arena del mar. Cuéntala, no puedo contarla. Se me escapan los granos de arena tratando de contar, no puedo contar. Así será tu descendencia. Bueno, por si no lo tienes claro, empieza a contarme todas las estrellas. Tampoco las puedo contar. Así será tu descendencia. Serás conocido. Y nosotros somos descendencia de Abraham. Nosotros somos descendencia en Abraham. Por la fe de ese hombre estamos hoy acá nosotros. La lealtad de él se pone a prueba. Dios nunca le mintió. Hasta el día de hoy la promesa sobre Abraham ha sido sí y ha sido amén. Es real. Dios no miente. Dios nunca miente. Él no miente. Él es real. Él es real. Y entra en confrontación su lealtad a Dios o su amor hacia su hijo, porque cuando la lealtad se pone a prueba muchas veces es porque nosotros empezamos a poner en primer lugar en nuestro corazón ciertas cosas, y yo les digo por experiencia propia, es mejor dejar en orden nuestra vida, porque cuando nosotros dejamos a Dios en primer lugar, es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano, que te falte algo, que te sea quitado cualquier cosa, pero entrar a la eternidad, aunque entres incompleto, tú entras, que irte completo al infierno, es lo que dice la Biblia. La lealtad se pone a prueba, la lealtad en nuestra vida se pone a prueba. Amamos a Dios y le obedecemos en realidad a Él, o seguimos dejando en primer lugar personas que no merecen, ni siquiera se lo merecen estar ahí, ni siquiera se han merecido un lugar de tanta honra en nuestra vida. No se lo han merecido, no se lo han merecido, porque cuando la lealtad en ellos se puso a prueba, mostraron que eran gente desleal, mostraron gente desleal en su corazón, lo mostraron, lo dejaron ver. Cuando la lealtad se puso a prueba, y tú y yo les habíamos dado un lugar muchas veces de mayor honra a la que se merecían, y Dios permite que pasemos por estos procesos de confrontación para que Él vuelva a ser el número uno en nuestra vida. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero les digo, vale la pena dejar en orden. Dios es un Dios de orden. Cuando mi lealtad hacia el Señor está en el orden que debe estar, todo en mi vida se regula y se organiza, todo se empieza a poner en un orden que trae bendición. Esto me bendice a mí, en realidad esto me bendice, porque fíjense que cuando él va al monte y le dice al niño, Dios, y es cuando sale otro nombre que vamos a estudiar más adelante, Jehová Jireh, Dios se proveerá, porque lo que es de Dios, Dios lo provee. O sea, cuando algo es de Dios, ¿el sacrificio para quién era? ¿Para Abraham, para Isaac, para los criados? No. ¿Para quién era el sacrificio? Era para Dios. Por eso Abraham dice, Dios se proveerá, porque era para Dios. Es entender que cuando algo es para nosotros del propósito, cuando algo es del propósito de Dios para nuestra vida, el Señor se proveerá. No te proveas tú. El problema de nosotros es cuando nosotros queremos proveernos a nosotros mismos, porque aquello que corresponde al propósito de Dios para nuestra vida es aquello que nos bendice. Cuando algo es del propósito de Dios para nuestra vida,
Dios mismo se encarga de proveerse, porque corresponde a su propósito para nosotros. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Es claro lo que el Señor nos quiere decir? Para mí lo es claro ahora. Cuando algo corresponde a su propósito, Él se provee. El problema es cuando empezamos a meterle la mano al asunto. Ahí viene Ismael y ahí viene la guerra y el conflicto que hay en Irak, en Oriente, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, por la desobediencia. No seamos desobedientes más, por favor. La obediencia es sinónimo de lealtad, la desobediencia de deslealtad y de rebeldía. Cuando estudiaba la palabra de lealtad en este orden de ideas, lo que es rebeldía, habla de amargura, porque la rebeldía siempre va a generarte amargura. ¿Tú ves una persona amargada? Si tú miras a alguien amargado, es alguien que está en rebeldía. Por la palabra de Dios, lo digo. O sea, esto no se me ocurre a mí, es que la palabra del Señor lo enseña. Es rebeldía. Cuando tú vas al hebreo original, rebeldía, deslealtad, amargura, desobediencia, todo va en ese mismo orden. Entonces, el Señor quiere proveer para nosotros. La lealtad está siendo probada, porque el Señor quiere proveer de acuerdo a su propósito, lo que es perfecto para nosotros. Para Abraham en ese momento lo que era perfecto era su obediencia. Como él se manejó en obediencia, vino perfección. ¿Qué vino? Encontraron un corderito y fue el cordero que fue a sacrificio. No era Isaac. Entonces, vamos a mirar acá tres cosas que dicen algunos estudiosos de la personalidad. Esto no es bíblico, quiero compartirlo con ustedes porque Maxwell, T.D. Jakes lo han enseñado y yo estoy de acuerdo con esta enseñanza que ellos dan. Ellos dicen que hay tres tipos de personas en nuestra vida. Habla de un primer grupo de personas que son aquellas personas que vienen a ti porque se identifican con la carrera que tú estás andando, transitando. Hay gente que llega a tu vida muchas veces porque tienen afinidad en lo que tú haces y se identifican con el carril por el que tú vas y se te unen, pero el problema es cuando tú crees que esas personas son amigos y abres tu corazón y generas esa lealtad, esa amistad hacia ellos, porque en ellos, en este primer grupo de personas, tú no significas lo mismo para ellos que lo que ellos para ti. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Para ellos tú eres alguien que está de ocasión y de momento, y para ellos tú tienes una fecha de vencimiento, como tienen algunos productos, de caducidad, de vencimiento. Dicen, bueno, están contigo, y es como los amigos de universidad, de compañeros muchas veces de trabajo, están contigo, y mientras están ahí, hay como una especie de amistad, y que vamos y hacemos, y el asunto es cuando tú abres tu corazón por completo, porque hay gente que no es leal en este primer grupo de personas. Están contigo porque se identificaron en algún momento de tu vida, pero te veían como alguien con una fecha de vencimiento, de caducidad. Este primer grupo de gente está ahí. Entonces, ojo con esto, porque tú no puedes andar abriendo tu corazón ante cualquier persona. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 17. Dice, en todo tiempo ama el amigo, y en tiempo de angustia, de aflicción, en tiempo de dificultad, es más cercano que un hermano. ¿Sí? Proverbios 17, 17 lo habla claramente. En todo tiempo. El que es amigo te ama en todo tiempo. No solamente los 5 años de carrera o los 4 semestres que te tocó compartir materias con esta persona, o el tiempo que duraste en la compañía, o el tiempo que eran vecinos de barrio. No. O el tiempo que había una relación cercana. No. Eso no tiene nada que ver con eso. Porque la Biblia dice, en todo tiempo ama al amigo. Y en tiempo de necesidad, de aflicción, para ti viene a ser más cercano que un hermano. Hay gente que no es de nuestra sangre, de nuestros lazos de consanguinidad, con la cual tú llegas y como que haces clic. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente con la que uno dice, wow, empezamos a compartir nuestra fe, que yo creo que es de las cosas
Es lo más importante que nos une a nosotros, la creencia que tenemos en la fe que profesamos en Cristo. Eso es lo que nos une. Y uno empieza a hablar, a mí me encanta ver a Sara cuando habla con su amiga de República Dominicana porque pueden durar horas y horas y horas. Yo me he metido por ahí en las conversaciones con ella y con la mamá de la amiga y yo estoy por ahí compartiendo también por ratos, pero ellas pueden durar tiempo compartiendo juntas. Y me encanta, yo le decía a Sara, qué genial cuando pasa esto. Es tan lindo porque empiezan a establecer un vínculo de amistad, y aunque ella está a muchos kilómetros de acá, empiezan a compartir sobre su fe, su creencia, y empiezan a hablar, y eso no les falta, eso empiezan a hablar de todo, y hablan, y Sara, me voy a demorar solamente 1 hora, mamá. Cuando yo veo han hablado, han orado, han cantado, han hecho hasta para vender en esa llamada, yo digo, es increíble. Pero eso mismo me ha pasado a mí con mucha gente, inclusive de otras naciones. He conocido gente en otros países de verdad, que han llegado de paso por mi casa, pero es gente con la que uno dice, no nos vemos mucho, pero en el momento que nos vemos encuentra uno como esa empatía, ese amarre, ese pegue, porque es gente que comparte la misma creencia, porque somos hermanos. Es tan hermoso ver que tenemos hermanos en Cristo, y cuando uno encuentra en otras naciones hermanos en Cristo o en otros lugares, gente con la que uno comparte su fe, eso es increíble, porque uno no encuentra muchas veces con gente de la misma crianza, gente con la que uno se ve más tiempo, como esa empatía. Y es eso, por eso lo dice la palabra en Proverbios 17:17. Es ese amor que fluye de compartir esos mismos lazos de lealtad. Miren, acá nosotros podemos ver ese primer grupo. El segundo grupo que ellos hablan es la gente que ve algo en ti, o sea, lo que los aferra o lo que los trae o los atrae a tu vida es algo que ellos ven en ti, que tal vez ellos no tienen y que creen necesitar. Es un segundo grupo de personas, es gente que llega a tu vida porque ven en ti algo que ellos no tienen o que tal vez necesitan. Y es una relación como por conveniencia, es una relación conveniente. Es gente que está contigo mientras lo que ellos necesitan de ti lo pueden tomar. Pero cuando ellos ven que alguien llega a sus vidas ofreciéndoles eso o mejor que eso, te dan la espalda a ti. Te dan la espalda. Y por lo general esa gente que viene a ti de esta manera es gente que ha dejado a otros por estar contigo. Así como se lo hacen a otros, te lo pueden hacer a ti el día de mañana. Dejaron a otros para venir a tu vida. Le dieron la espalda a otras personas para venir a tu vida. Le dieron la espalda, traicionaron a otros para venir y estar cerca de ti. Y así mismo el día que encuentran otra oportunidad también te van a dar la espalda a ti por esa otra oportunidad que llega a sus vidas. Es gente demasiado conveniente. Son personas que están contigo mientras lo que tú les ofreces para ellos es valioso. El día que ellos creen que ya no es valioso lo que tú les puedes dar, empiezan a buscar, a mirar en otra dirección. Es terrible cómo ver hombres que dicen, no, es que mi mujer yo la quería mucho, porque ella tenía un cuerpo bonito, porque ella no sé cómo. Pero mire los hijos, los años. Señor, mire usted también en el espejo. Usted ya no es el mismo que la conquistó a ella. Sí. Así, el tiempo no solamente pasó para ella y descarado, porque ella pasó por unos embarazos, por un parto, por una situación de cambios hormonales. Usted es un descarado. El tiempo no solo le pasó a ella, y a ella le pasó el tiempo con mayor trabajo y dificultad, pero ¿y usted? Solo le pasó el tiempo sin trabajo y mire cómo está. Es que es molesto, en serio. Es molesto ver que hay gente que se pasa sus relaciones simplemente por lo que es externo, por lo que la persona le puede ofrecer. Entonces se acercan a una persona porque tiene algún recurso económico, y cuando se acaba, no, ya no eres mi amigo, ya no me sirves. Tú puedes sostener a una persona y esforzarte lo más que puedas por darle, por tener bien a esa persona, pero en el momento que esa persona ve que alguien le muestra algo más a lo que tú le estás dando, facilito te dan la espalda y se van detrás de los regalos, de las cosas, y tú te quedas como, y ¿saben qué?
Y saben que gracias a Dios y gloria a Dios que Él está con nosotros para sanarnos siempre, porque estos golpes duelen. De verdad y honestamente les abro mi corazón a ustedes, esto duele y duele demasiado. Pero que el Señor nos sana para que nosotros podamos ser gente confiable, de verdad que es un milagro, porque esta cuestión es complicada. Hay gente que es así, es gente muy conveniente. Y es triste ver que pasa y sigue pasando. Pasa todo el tiempo, lo vemos en la política, lo vemos en las empresas, en las compañías, y lo vemos aún dentro de las mismas familias, que es lo más trágico. La familia es el lugar seguro, la familia es el lugar donde uno debería estar más tranquilo, y a veces pasa dentro de las mismas familias. Y es triste que también pase allí, pero pasa, gracias a Dios por su sanidad. Y ahora, habla del tercer grupo de personas. Tercer grupo de personas, y estos son los que hablan como amigos y confidentes. Y ellos dicen que si una persona a lo largo de su vida puede encontrar tres personas en este grupo, puede darse por bien servido. Si una persona a lo largo de toda su vida se encuentra con tres de estos, puede decir, soy bienaventurado, soy bendecido. Porque este es el grupo de personas a los cuales hace alusión la palabra de Proverbios 17:17. El que te ama en todo tiempo. Esta gente no necesita invitación cuando te ven a ti en problemas. Esta gente se mete al rancho, se te mete en tus asuntos. Es la gente que es capaz de meterse en tus pleitos, de pelearlos como si fueran suyos. Es la gente que cuando te ve a ti embochado, pone la cara y recibe el primer golpe. Te van a dar a ti, pues me dan a mí también. Yo me meto en medio. O sea, es ese tipo de gente que se pone de escudo, que es capaz de meterse en la mitad, que cuando ve que alguien te quiere agredir a ti o lastimar a ti, es capaz de poner su cuerpo para cubrirte a ti. O sea, es gente que no necesita no, mira, estoy pasando una, por favor ayúdame. No, ellos no necesitan que tú les pidas ayuda, porque cuando te ven a ti pasando por un mal momento, ellos se meten de cabeza contigo, lloran contigo, te secan las lágrimas, se ríen contigo, te buscan la manera de sacar de la situación en la que tú has caído, el bache tal vez de depresión en el cual tú has caído, sin juzgarte, sin acusarte, sin señalarte, porque es tan complicado exponer la desnudez del corazón, es tan complicado en este tiempo. Es tan complicado que Noé, en el libro de Génesis capítulo 9, se narra la historia de cuando ellos llegan del diluvio. En Génesis, en el libro de Génesis, ustedes ven a Noé, después de un diluvio que llega, sale el arco iris, planta la viña, se embriaga porque tomó demasiado jugo de uvas fermentado, se pasó y quedó desnudo en la tienda. ¿Y entra quién? ¿Se acuerdan? Tiene 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. Y resulta que este último que les acabo de nombrar se encuentra con la situación. Ahora, miren, lealtad no es que yo te alcahuetee a ti tu mal proceder. La Biblia dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. No se trata de que yo te alcahuetee lo que tú estás haciendo mal, ni que yo me haga partícipe de tu pecado. No se trata de eso. Pero se trata de corregir la falta y corregirla, cubrirla con amor, sin burlarse, sin señalar, sin acusar. Por eso digo que en este tercer grupo, podemos decir 3 personas en nuestra vida son valiosas para nosotros. Porque la gente cuando ve la desnudez en otro, cuando conoce hay gente que es experta oliendo los errores de los demás, hay gente que le gusta andar cazando errores en los demás. Y es de mal genio y le saco la piedra por este lado para luego, y eso que son cristianos, y eso que vale, y eso que lee Biblia, y eso que está orando, y eso que levantó las manos en la iglesia, ¿no? Ese es el segundo grupo de personas, ese no entra en los 3. O sea, si alguien les dijo eso, si alguien en algún momento les ha dicho eso, no es de los 3 cercanos, créanme que no. Porque el que es de ese grupo, de ese tercer grupo, es alguien que está dispuesto a cubrirte a ti, a corregir tu desnudez, tu falla, con amor. Es aquel que es capaz de caminar de para atrás. Dice que Jafet
entró junto con su hermano caminando de espaldas. Ellos dos, Sem y Jafet, entraron de espaldas. Porque el otro lindo entró y vio en la tienda al papá desnudo, lo vio expuesto y se hizo una burla de él. Salió a publicarlo, salió a burlarse, a anunciárselo a todo el mundo. Les voy a decir una cosa, lo dice la Biblia, no, voy a decirlo. Está en Génesis 9, 20 al 27 y dice, entonces dijo Noé, vamos a leerlo más atrás, en el verso 25, dice, cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, siguiente verso, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Miren, nunca, por favor entiendan esto, nunca la deslealtad va a quedar en la impunidad. Nunca el desleal va a quedar impune. Nunca el desleal se va a salir con la suya, aunque crea y se autoengañe pensando que logró su cometido. Jamás un desleal va a quedar impune. Jamás una persona desleal. Porque lo que el desleal siembra, eso mismo va a tener que recoger. Lo que él siembra va a cosechar, lo que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde y es un día de ponernos a cuentas con Dios si en algún punto hemos sido desleales a Dios en primer lugar, a nosotros mismos en segundo lugar, porque debemos ser leales también con nosotros mismos, con nuestros principios, con el templo del Espíritu Santo tenemos que ser leales, cuidarlo, protegerlo, defenderlo. Lealtad con aquellas personas que nos han sembrado, lealtad con la casa, lealtad con la iglesia, es lealtad con nuestros principios. Nunca el desleal se queda en la impunidad. Acá vemos claramente cómo vino un castigo y una maldición. Se traduce el nombre de Cam como tostado. Ustedes saben, yo les conté hace algún tiempo que mirando la línea ascendente, la ascendencia de Cam, son las personas de raza de color, los morenos, la gente de piel de tez oscura. Y usted sabe toda la opresión que han vivido ellos a lo largo de la historia. Los maltratos, los señalamientos, los abusos, la esclavitud, aún también la idolatría en que muchos pueblos africanos han caído, la pobreza, la extrema pobreza, la ruina, el maltrato, todo ese tipo de maldiciones que cayeron por causa de la deslealtad, de la deshonra. No es que tú te hagas partícipe de la desnudez de otro y que simplemente le alcahuetees el pecado a la demás gente, no es eso. Es tener la capacidad de Sem y Jafet, es cubrir la desnudez con amor, es entender que así como alguien hoy está desnudo y necesita que yo tenga misericordia y le cubra, el día de mañana tal vez a ti te falte ropa para cubrirte, tal vez tú cometas un error también y necesites que alguien venga con amor y te cubra, te ayude, te dé la mano. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de faltas, de pecados. Es el amor, es la lealtad. Se necesita más gente leal, gente que sea capaz de cubrir, de dar la mano, de ayudar al que ha caído. Miren, por causa de ese hombre que estaba desnudo, tendido en el suelo, ellos tenían vida. No era por ellos mismos, porque el que había creído a la promesa y el que tenía el llamado, ¿quién era? ¿Quién fue? El pionero. Si no hubiera sido por Noé, toda esa familia se hubiera ido al carajo, se hubieran perdido todos. Y se le olvidó a este jovencito, que era el menor, se le olvidó a él que en su casa había una persona que se la jugó en contra de toda una sociedad que lo recriminaba, que lo menospreciaba, que se burlaba de él.
Se le olvidó a este jovencito que hubo un hombre valiente en su familia, que era lámpara de Dios en esa casa, que era luz de Dios, que era aceite de Dios, que estaba peleando por la salvación de su familia y de toda la humanidad. A este niño se le olvidó, a este joven se le olvidó quién fue y por quién él estaba con vida. Se le olvida. El desleal olvida. El desleal se le olvida tanto. El desleal pone en balanza las cosas y para él pesa más el error que tú cometes que todas las cosas buenas que tú has hecho para él. Así es el desleal. El desleal es escarnecedor. El desleal es provocador. ¿Saben qué es escarnecedor? Aquel que está poniendo zancadilla para burlarse de ti, para hacerte tropezar, para hacerte pecar. Este jovencito olvidó, cero lealtad. Y por causa de su deslealtad vino toda esa maldición sobre su vida. Ahora, ¿qué camino escogemos nosotros? Porque solamente tenemos dos. Es que con el Señor es o es blanco o es negro. O estás frío o estás caliente. Pero a los tibios dice Él que los expulsa. ¿Cuál es el camino que nosotros vamos a escoger? Porque honestamente, de verdad les cuento de mi vida. A mí me costó muchísimo entender. Yo le decía a Sara en estos días con mucho dolor, no sé si fue el día del ayuno, no sé. Yo le decía, si algo a mí me duele, en realidad no haber entendido más rápido todo lo que es el amor de Dios. Si algo me duele es no haberme comprometido desde el primer momento que me fue predicada la palabra. Si algo a mí me duele es el tiempo que perdí, cuando mi entendimiento todavía como que no daba para comprender la misericordia y el amor de Dios. Eso sí me duele. Si de algo me arrepiento en mi vida es de eso. De eso me arrepiento, de no haberme entregado por completo al Señor desde el primer momento, que me haya tomado tanto tiempo como aterrizarme en la realidad de que Él es fiel, es leal. Solo hay dos caminos, solo hay dos caminos: lealtad a Dios, y en este orden viene lealtad hacia mi vida y hacia las personas que en realidad me son valiosas. No todo el mundo merece tu lealtad y tu amistad. No todos son tus amigos. Mira, 3 grupos de personas. 3 grupos. Cuando tú veas a alguien que es leal en tu vida, no le permitas al enemigo que haga discordia entre tú y esa persona. Cuando tú sepas que hay alguien que es leal, que si alguien te va a dar un golpe a ti, esa persona es capaz de meterse en medio para recibir el golpe de él, y que tú, con tal de que tú no lo recibas, mira, a esa persona abrázala y ámala, porque no todo el mundo hace esto por ti. Hay gente que te ve a ti en los problemas y ¿sabes qué hacen? Están alegando, yo no tengo nada que ver, no, ni sé de qué están, por algo será, no lo sé, si por algo debe ser, me quito de acá. Hay gente que es así. Eso es característica de un desleal. Si tú conoces a alguien que es leal contigo, mira con esa persona hasta el final. Y el primero que merece es Jesús, que fue a la cruz por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos. Amén. Vamos a orar.